Me llevo un minuto. Raíces, punto fijo. Creo uno, a ver. Um, ok, le pongo pseudocódigo. Pseudocódigo, punto fijo. Listo. Está. Ah, oh, ahí está bien. Ahí está bien. Cerramos este. Eh, Dejo de compartir esta. Comparto la pantalla completa. Está. Punto fijo. Eh, sección. mm, Grupo 4CB6, 22, 28, 29, 30, 4. Pues voy a poner el número de día y abrirlo. Con ustedes no he visto la convergencia del método, ¿verdad? Aún no. Me quedé en punto fijo. Bueno, entonces voy a concluir con esto. Vamos a ver el pseudocódigo. Pseudocódigo. Diagrama de flujo y código. Es lo que vamos a ver hoy. Bien. Eh, a ver, pseudocódigo. Mm, a ver, aquí cambié unos nombres mal. Necesito acomodarlos. Mm, ejemplo. Este es el ejemplo. No es el pseudocódigo. Ok. Y este es el pseudocódigo que lo voy a eliminar. Este lo elimino. Y este en realidad es el 3.
No. Sí. Ejemplo. Y este. Convergencia del método. Este es el primero. Entonces este será 3 y este es el 4. ¿Sí? Muy bien, chicos. Miren, la clase pasada hicimos un ejemplo del uso del método de punto fijo para obtener la raíz de una función. La función de ejemplo fue f de x igual a e a la menos x, donde propuse un punto inicial igual a cero. Lo que hicimos después es obtener la función g de x. Para obtener la función g de x, lo que hacemos es igualar a cero la función f de x, como está aquí, y después agregamos el término x en ambos miembros de la igualdad. Si hago esto con esta función de ejemplo, veo que se cancela el término x, y entonces me queda que g de x es igual a e a la menos x. Eso es g de x. Ahora entonces, para obtener el valor siguiente, que se espera que se acerque más a la raíz, denoto o defino el término xn más 1, que va a ser igual a la función g de x, que ya contiene el término x, que aunque aquí se canceló, pues es el mismo procedimiento para cualquier función. La voy a evaluar en xn, donde xn es el valor anterior obtenido. ¿Sí? Y bueno, con estos datos, con esta ecuación, empecé a llenar las columnas de esta tabla donde estamos eh, registrando el valor de n, que es la iteración, xn, que es el valor para las diferentes iteraciones, y el error relativo en porcentaje. Para el primero empezamos con el valor 0, que ya había propuesto aquí. El error relativo en porcentaje empezamos con 100%. Y conforme vamos realizando esta operación, vemos que nos vamos acercando a la raíz. Miren, empezamos en 0, llegó en 1, después punto 3, después punto 6, después punto 5, después punto 6, después punto 5. Si esto yo lo graficara, podría verse algo así. Híjole, me fui chueco. Esta línea discontinua representa el valor de la raíz XR. Ahí está. Okay. Entonces, en la primera iteración, estas son las iteraciones. N.
es n. Y este, pues, obviamente tendría que ser x, ¿no? Entonces, para n igual a 0, ¿en dónde empezamos? En 0. No dibuja, no dibuja. Ahí está. Voy a conectar la tableta. Sí, ya tengo aquí la tableta. Bueno, este es 0. Después, para 1, fue 1. Voy a suponer que este es 1. Entonces empieza aquí. Bueno, continúa. Continúa aquí. Después, en punto 3, podría estar aquí. Más o menos por aquí estimo. Para el siguiente, punto 6. Para el siguiente, punto 5. Para el siguiente, punto 6. Y bueno, notemos que poco a poco se va acercando a la raíz, ¿no? O sea, vean cómo va haciendo esto. Me voy acercando a la raíz con cada iteración. O sea, hay una convergencia del método. Y bueno, les comparto otra técnica para verificar el resultado, es que en el eje, en la recta numérica representan los valores de la variable x y consideren tres intervalos o tres valores. Uno es el valor de la raíz aproximada, xr, esto es 0.5658, y después evalúan la función en este valor quitándole el porcentaje de error. Y después hacen lo mismo con el valor, pero ahora se le suma el error, el porcentaje de este error. Y evalúan la función en los dos puntos. Aquí es lo que estoy haciendo. XR menos error me da un valor igual a 0.5689 multiplicado por 1 menos 63 por 10 a la menos 4, que es esto, 0.63%, y obtengo que un valor de 0.5648 se evalúa la función era menos x en 0.5648, me doy cuenta que tiene un valor positivo la función. Y ahora si lo evalúo en XR más error, cuyo valor es 0.5720, veo que me da un valor negativo. Entonces vean que hay un cambio de signo de positivo a negativo y eso es una prueba de que XR está cerca de la raíz. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ok. Entonces voy a compartir este código bueno, esta lámina, no código. Esta lámina. Ah, ¿qué pasó con esto? Está fallando. Ya. Porque, bueno, les comparto esta lámina porque no les había explicado la parte que está en azul. A ver, vamos a borrar esto y desconectar esto que está fallando. Voy a desconectar la tablet porque está fallando. Bueno, ahí les va por el chat.
Listo. ¿Qué más quería comentarles? Ok, ahora vamos a la convergencia. Se puede hacer una prueba de, de si el método converge o no y consiste en lo siguiente. También les voy a compartir este documento. Convergencia del método de punto fijo. El método, o también le llamamos iteración de punto fijo, converge si en la región de interés se cumple lo siguiente. La derivada de la función g de x o el valor, la magnitud de de la derivada de la función g de x, noten esto, esto es importante, no es de la función original, es de la función g de x, que ustedes saben que la función g de x tiene la función original más el término x. Si evaluamos esta función, la derivada de esta función, su magnitud debe ser menor a 1. Si es menor a 1, entonces el método converge. Para el valor de x entre una región de interés, entre A y B. ¿Cuál podría ser el valor específico de A y B? Al inicio no lo podríamos saber, pero lo que debemos entender de A y B es que durante todo el método o la aplicación del método, los diferentes valores que vaya tomando X deben estar dentro de un rango A y B donde se cumple esto. Si en algún momento, por ejemplo, el primer valor genera una magnitud de la derivada de la función g de x menor a 1, pero el siguiente valor no lo cumple, entonces entonces la convergencia no se va a dar. Esto es, todos los puntos que vaya tomando o se vayan calculando durante el algoritmo, todos deben de estar dentro de un rango, el rango de interés. Debe cumplirse dentro de ese rango. Pongamos un ejemplo que está en el inciso A. En el inciso A, incluyo la recta con pendiente 1, y1 igual a x, y una función que crece de forma asintótica como esta, que es y2 igual a g de x. Voy a proponer un valor inicial x0 y voy a trazar con una flecha hacia qué punto de la curva corresponde, si lo evalúo. Aquí está. Después, recuerden que el método consiste en proyectar este punto sobre la recta. Proyectarlo de forma horizontal sobre la recta. Después, este punto de la recta lo proyecto hacia abajo o hacia arriba, según sea el caso, en la curva. Y sigo ese mismo procedimiento. Vean, el siguiente punto es x1 para después obtener x2. Y así me voy acercando a la intersección que sería la raíz de la función. Aquí vemos que sí converge. Veamos otro caso donde también converge. Ahora, en lugar de considerar una curva asintótica, dije, no, lo dije mal hace un rato. La curva
Aquí propongo como primer ejemplo una curva que crece monotónicamente. O sea, esto es, nunca baja, sino sigue, crece y crece y crece. Y ahora, para como un segundo ejemplo, podríamos proponer una curva que decrece monotónicamente y ver qué ocurre. Miren, ahora propongo un valor inicial x0, proyecto sobre la misma recta, me genera otro valor más cercano a la intersección y si repito este procedimiento, veo que sí, efectivamente converge a un punto. Aquí también converge. Ahora notemos algo del ejemplo A y el ejemplo B. Ambos ejemplos, yo con toda intención tracé una curva cuya pendiente en todo este rango, sea menor a 1 en magnitud. Si yo trazo una recta tangente aquí, notaré que tiene pendiente menor a 1. Lo mismo aquí, lo mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Sí? Entonces, en todo este rango, la pendiente es menor a 1. ¿Dónde no es menor a 1? Por ejemplo, aquí. Aquí no es menor a 1. Y lo sé porque tiene una pendiente mayor a esta, a la recta de pendiente 1. Entonces, si yo propongo un valor inicial aquí, muy seguramente esto no va a converger. Muy seguramente no va a converger. ¿Vale? Ahora, regresando al ejemplo 2, tenemos una curva eh, monotónicamente decreciente. También vemos que hay una convergencia porque ahora la pendiente es negativa, pero su magnitud es menor a 1. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque lo comparo con una recta imaginaria que tenga una pendiente igual a -1. Entonces también converge el método. Y por último, veamos dos ejemplos donde no converge. Aquí planteo como ejemplo una curva que se parece mucho a una cuadrada, que es una parábola. Y vean qué ocurre aquí. Propongo un valor inicial x0, aquí en la curva. Después proyecto en la recta. Y vean que conforme yo voy proyectando más veces sobre la recta y después sobre la función, me tiendo a separar y va a diverger. Se ve más arriba y hacia arriba y más arriba. Diverge. En este caso, la magnitud de la derivada de la función g de x es mayor a 1. En el último caso, ahora propongo una curva monotónicamente decreciente. Propongo otra vez un valor inicial x0, proyecto en la función, después proyecto en la recta y vean qué va a ocurrir. Lo que debería hacer aquí es proyectar en la función, pero un valor válido de la función estaría muy abajo, por aquí donde va el cursor o más abajo. Entonces también diverge. Aquí también se cumple que, o notamos que la magnitud de la función, de la derivada de la función, es mayor a 1. ¿Dudas de estos casos? ¿Ninguna? Bueno, espero que me escuchen. No, ninguno. ¿Liebre? ¿No? Ok. Liebre, ¿me escuchas bien? Magno, Sí, profe, lo escucho bien. ¿sí? Gracias. Sí. Bueno, entonces termino esta lámina. La comparto.
Aquí estoy planteando un ejemplo. Dice, utilice la propiedad de convergencia para decidir si es conveniente usar el método de punto fijo en la estimación de la raíz de la función f de x igual a x al cuadrado menos 5. Bueno, para la solución tengo que recordar el criterio de convergencia del método que indica que la derivada de la función g de x, en la magnitud de la derivada de la función g de x debe ser menor a 1 en todo el rango de interés. Entonces vamos a hacer el procedimiento que ya hice en el ejemplo anterior. La función de interés la igualo a 0. Y aquí, en esta igualdad, voy a agregar el término x sin que se altere. Aquí está la x que agregué y la x que agrego también en el segundo miembro de la igualdad. Y el primer miembro de la igualdad será g de x. Entonces, si derivo la función g de x, obtengo que es igual a 2x más 1. Vamos a verificar para qué valores de x esta función converge o el método converge. Y para eso, pues bueno, sustituyo g de x o g' de x por su derivada, que es 2x más 1 menor a 1. Para resolver una desigualdad que incluye un valor absoluto o magnitud, separamos en dos desigualdades. Y tendría entonces 2x más 1 debe ser menor a 1 y menos 2x menos 1, que es el valor negativo de esto, debe ser también menor a 1. A ver, saco el menos. Estoy analizando esto si está bien. Saco el menos. Multiplico todo por menos, queda positivo, queda mayor. 2x más 1 tendrá que ser mayor a menos 1. Sí, es correcto, es equivalente. Bien, entonces, de aquí despejamos a x y tengo que x será menor a 1 menos 1 entre 2, que eso sería 0 entre 2. Al final, x debe ser menor a 0. Para la segunda desigualdad, eh, despejamos a x. Aquí es lo que estoy haciendo. Paso al segundo miembro de la desigualdad de menos 2x, quedando positivo. Después paso al primer miembro de la desigualdad, el 1, y después el coeficiente 2. Me queda que x debe ser mayor a menos 1 es 2, entre 2 es 1. Debe ser mayor a menos 1. Eso lo grafico en una recta numérica para ver en qué puntos ambas desigualdades se cumplen. Y para ello trazo el valor 0. Aquí está el valor 0 y el menos 1. Aquí está el menos 1. Para el primer caso, x menor que 0, trazo toda esta zona hasta el menos infinito. Y para el segundo caso, trazo un rango o intervalo abierto que va desde menos 1 hasta infinito. Veo que la intersección es de menos 1 a 0. Por lo tanto, este método va a converger si x toma valores entre menos 1 y 0. ¿De acuerdo? Entre menos 1 y 0. Vamos a hacer la prueba. Propongo un valor inicial igual a menos 1/2. Menos 1/2 está entre menos 1 y 0. Ok. Y la expresión que voy a usar para calcular los diferentes valores de forma recursiva significa que este valor lo obtengo a partir de un valor anterior de este. Bueno, la expresión es x al cuadrado más xn menos 5. O sea, es esto que aquí estoy señalando. Y veamos qué ocurre. Para n igual a 0, x empieza con menos 0.5, el error relativo es 100%,
Para la primera iteración, si yo evalúo esto en menos 0.5, voy a obtener un xn más 1 igual a menos 5.25 con un porcentaje de error de 90%. Recuerden que para calcular el error relativo en porcentaje, lo que hago es, tomo este valor actual, menos 5.25, le resto menos 0.5, que en realidad va a ser una suma por este signo, y lo divido entre menos 5.25, obtengo su valor absoluto y lo multiplico por 100. La ecuación ya lo había comentado en otra lámina. Ya no la escribo aquí. Entonces me da 90%. Si vuelvo a iterar, el resultado es 17.35 con un porcentaje de error de 130. Vean que aumentó. Si vuelvo a iterar, obtengo un valor de 311.9 con un porcentaje de error del 94.4. Y si yo sigo, me daré cuenta que el error va a ir variando. ¿Y eso por qué pasó? Porque en la primera iteración obtuvo un valor X igual a menos 5.25. ¿Menos 5.25 está dentro de menos 1, 0? No, no está ahí. Por lo tanto, la segunda iteración va a tender a diverger. Y 17 menos está en el rango, también va a diverger. 3 mucho más está fuera de rango, entonces va a diverger. Por lo tanto, esta función x al cuadrado menos 5 no converge. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Nada? Ok. Bueno, entonces les comparto esta lámina también. Ahora lo que sigue es construir el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Aquí tenemos el pseudocódigo. Bien, miren, con base al método que utilicé en el último ejemplo, identifico las siguientes requisitos. Número 1, necesito leer el valor inicial o conocer un valor inicial, el error deseado o el porcentaje de error deseado. Voy a agregar una variable más, un término más, para asegurar estabilidad del programa que va a ejecutarse. Puede ser que la función no converja y entonces es bueno definir un límite de iteraciones. Eso es Nmax, el límite máximo de iteraciones para encontrar la raíz. Después necesitamos g de x y la derivada de g de x. Ah, y también nos falta aquí es f de x, ¿verdad? Nos falta la función. La función original, g de x, que contiene el término x y su derivada. Ok, una vez que tengo todos esos parámetros, puedo aplicar el método. El método consistiría o empezaría iniciando el valor de xn. El valor de xn es el valor actual, el valor obtenido en la iteración actual, que en un principio sería 0, ¿no? Por eso asignamos x0 a xn. Después iniciamos una sentencia de repetición para poder repetir el cálculo del error y del nuevo valor de x. Entonces repetimos con i desde 0 hasta n-1. ¿Y qué vamos a hacer?
calculamos el nuevo valor de x, que acuérdense que lo hacemos al evaluar la función g en el valor actual, que aquí le estoy denotando como xn. Se me ocurrió haber definido o denotado a x más n más 1 así. Voy a hacer así. Xn más 1 sería igual a g evaluado en xn. Pero por simplicidad decidí mantener el término XR. XR es el XN más 1. Entonces el XR más 1 o XR va a tomar el valor de la función evaluada en XN. Después calculamos el error. Va a ser igual al valor absoluto de el valor actual menos el valor anterior entre el valor actual y eso obtenemos su valor absoluto. Se lo asignamos a ER. Después, necesitamos comparar el error calculado con el que se solicita. Agregamos una condicional, por eso pongo 3.1. Va a haber una bifurcación. Entonces, si R es menor al error, significa que encontramos la raíz. Y si encontramos la raíz, entonces lo que hacemos es imprimir XR y termina el programa. Si no, lo que necesitamos hacer es actualizar el valor de X, el valor anterior, que es XN, por el valor actual. Esto es, ahora, XN va a ser igual a XN más 1, o sea, el valor actual, el nuevo valor calculado. Y incrementamos la variable de control de repetición I. Aquí está. Y le asigno I más 1. Y ahí se va a repetir tantas veces sea necesaria hasta encontrar un error menor a error. Y o que se alcance el valor de n max. Aquí, perdón, aquí va a tener que ser max. A valor max. Max menos 1. Ok, vamos a agregarle la comprobación de convergencia. Si este método no logra converger a la raíz, pueden ocurrir dos cosas. Que el criterio de convergencia no se cumple o que el valor inicial x0 no llegó a la raíz. Podría yo proponer un nuevo valor x0. Pero necesito saber eso, porque si el algoritmo no converge, por más veces que yo proponga nuevos valores de x0, no lo va a encontrar. Pero si indica que no hubo problema de convergencia, sino que no se encontró la raíz, podría proponer otro valor x0 para que la encuentre. Es lo que se puede hacer. Y para eso agregamos el paso 4. El paso 4, lo que hace es evaluar el valor absoluto de la derivada de la función XR evaluada en XR. XR, justo antes del paso 4, es el último valor calculado. Si se hizo 100 veces, entonces XR será X 11, perdón, 100, X100, si se intentó con 100 veces o 100 iteraciones. Este es el último valor calculado. Lo evalúo y veo si es igual, si es mayor o no a 1. Si es mayor a 1, significa que el método no converge. Entonces, imprimimos, el método no converge. Por lo contrario, si sí fue igual o menor a 1, significa que el método sí converge, pero no se encontró la raíz. Entonces imprimimos raíz no encontrada. Podemos ponerle propon otro valor x0. Se lo voy a poner.
Y aquí termina el paso 4. Fin de la condicional del paso 4. ¿Dudas de esto? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces voy a compartirles este código, pseudocódigo. Vamos por el programa. Aquí ya tengo el código. Ah, falta el diagrama de flujo. Bueno, les dejo a ustedes que hagan el diagrama de flujo a partir del pseudocódigo. Me interesa terminar esto con ustedes hoy. Mm, si luego terminar el diagrama, el programa, hago con ustedes el diagrama de flujo. Si no, les pediré que ustedes lo hagan. Voy a apoyarme también del pseudocódigo. Bien. Archivo, propongo llamarle punto fijo, punto cpp. Como descripción pongo programa que obtiene la raíz de una función real por el método de punto fijo. Incluye una prueba de convergencia del método. Mi nombre o mi apodo o mi pseudonombre o mi seudónimo, conejo. Y como en el ejemplo anterior, también voy a agregar unas definiciones en el archivo de cabecera raíz.h. Ok. Eh, los archivos de cabecera que voy a requerir será IOStream para la salida y entrada de datos desde mm, desde em, desde la consola o hacia la consola, o dispositivo de entrada-salida estándar, y el archivo de cabecera raíz.h. Ok, en la línea 16 pongo el tipo de dato a regresar. Recuerden que para Linux o sistemas operativos basados en Unix es obligado que regrese un dato. Aquí no ponemos void. Para Windows sí, si es posible void. Main, los argumentos, que por el momento no los vamos a usar, pero quiero dejarlos para crear un hábito en el uso de estos argumentos. Bien, como me indica aquí, pseudocódigo del método de punto fijo. X0 es un dato, error también, Nmax también lo es, pero Fx no es un dato, es algo que se debe procesar, también G de X y G' de X. Por lo tanto, lo que voy a hacer es proponer varios métodos virtuales donde yo pueda definir estos tres aspectos, F, G y G'. Y es lo que estamos haciendo, voy a hacer aquí en la línea 21. En la línea 21 voy a definir esta expresión. Lo que no me acuerdo es cuál es la función de C que me permite calcular E. Ustedes me lo recuerdan, me ayudarían mucho. Si no, lo investigo. ¿Alguien se lo sabe? Yo esperaría que ustedes sí. Ah, miren, aquí está. Aquí está la referencia.
hay que agregar la función para el estándar de C del año 99. Debo agregar tgmath. A ver, para el 98 y para el 11, cmath. Mm, Para el estándar de C del año 90, que es el mismo para el 98, este es un ejemplo. Ok, pues yo voy a usar cmath y es exp, exp. Ok, entonces es exp, y como me dice ahí que debo agregar una biblioteca, em, bueno, ya no la voy a agregar a la biblioteca porque eso lo voy a hacer en el archivo de cabecera. Entonces, exp, voy a poner a -x, que regrese ese valor. Ese es f de x. Ahora, del ejemplo, obtengo que g de x es igual a exp evaluado en -x y ya está, ¿no? Exp menos x. Y la derivada que le voy a llamar dg es igual, a ver si derivo esto. Sí está bien lo que puse aquí. Será igual a menos exp elevado a la menos x. Ya están las funciones ahora sí. Entonces está f, está g y está x. Perdón, f, g y g'. Listo. Ahora sí podemos crear el objeto. Raíz, los valores que vamos a capturar es x0. Aquí está x0. Error, aquí está error. Nmax, aquí está Nmax. Y los capturamos desde el teclado. Para eso uso cout, introduce x0. Se lo asignamos a x0. Lo mismo para el error. Y yo propongo que sea fijo el valor nmax. O bueno, que no sea propuesto por el usuario. Que esté ya indicado en el programa. Recordemos que si alguna variable o método no va a cambiar durante todo el programa, lo recomendable es definirlo como const, que nunca va a cambiar. De esa forma, nosotros guardamos este dato junto con el programa y se vuelve más eficiente el programa, porque no tiene que estar moviéndose a un segmento de datos. Lo toma desde el mismo programa, desde el mismo segmento de programa. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, llamamos al método punto fijo de mi objeto raíz y le paso x0, error y nmax. Y termina el programa. Ese sería mi programa. ¿Dudas hasta ahí? Todavía falta otra parte. ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. ¿No? Bien.
Ahora vamos con el otro archivo, raíz. Mm, estoy viendo algo que no me gusta aquí. Ah, bueno, luego lo reviso. Aquí estoy, punto fijo, raíz. Declaración y definición de la clase raíz que contiene métodos para calcular estimar la raíz de una función. Ok, esto es el 5 de abril 22. Dependencias ninguna. Eh, listo. Aquí está la clase, está el método público que es el constructor. Aquí los argumentos del método de bisección. Argumentos. Ok, argumentos del método de punto fijo. El método punto fijo. Método de punto fijo. Método punto fijo. Método de punto, así lo voy a poner, punto fijo. ¿Qué necesitamos en punto fijo? X0, error, error es esperado. ¿Qué más? Número máximo de iteraciones del método. Entonces le llamamos punto fijo. Punto fijo.